Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciada. noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar. Como no quieren, como que no todos quieren, pero ustedes están aquí y yo les doy clase. Bueno, recuerdan que el último día concluimos lo concerniente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Definitivamente yo tengo que continuar por cuestiones de tiempo y el contenido del curso que es bastante extenso. Bueno, entonces voy a entrar en lo que es el capítulo 12, lo que se relaciona a la implantación de intendencias. ¿A qué se refiere esto? Ya les he mencionado cómo se llevan a cabo tres acciones inmediatas, como el descubrimiento, conquista y colonización. Prácticamente la colonización es el asentamiento, o sea, ya cuando vienen, se radican y ya van a ser todos los que han venido establecerse definitivamente en estas tierras. Indudablemente que todo eso se debió a que un día, por casualidad, alguien se perdió en el Océano Atlántico y llegó a lo que va a ser la América. Territorios que desde su llegada, según lo vio la corona y lo legalizó, era posesión de la corona española. Bueno, ya les he mencionado que fueron más de 300 años de dominación española por las cuales varios reyes estuvieron a la cabeza de lo que va a ser España. Sin embargo, es el siglo XVIII cuando está quienes se encuentran gobernando España, es la Casa de los Borbones, que realmente van a tener mucho poder, pero que sin embargo es en esa época cuando se empieza a sentir cómo la corona española va declinando. O sea que aquel poderío que tuvo recién llevado a cabo la conquista y la colonización, que la mantuvo por muchos años, llega un momento en que viene declinando. Indudablemente, España, ya les decía, todo le llegó de casualidad, de un día para otro, a pesar de la situación que estaba atravesando económicamente al momento del descubrimiento de América, de un día para otro, ella llegó a tener gran poder. Tan poder que llegó a constituirse casi como una potencia en el resto de Europa. ¿Por qué? Por el poder económico que tenía en base a todo lo que obtenía de estas tierras. Indudablemente que ese declinar de la corona española, ¿a qué se debía? Que definitivamente para ese momento se dio la revolución industrial. Una revolución, por el momento que vino, que constituyó una revolución, es porque vino a llevar a cabo un cambio radical de lo que existía hacia ese momento. ¿Y por qué? Porque en el momento que se da la revolución industrial, ya les decía, revolución cambia todo, ya va a cambiar totalmente la vida de, primero, la revolución industrial de España y bien aquí a la América. Pero principalmente es donde va a adquirir mayor desarrollo. O sea que ahí empiezan a surgir nuevos países que van adquiriendo mayor popularidad, digamos, en base a lo que se daba, como lo era Francia, Inglaterra, Holanda. O sea que eso que representa quitarle poder a España del que había tenido siglos anteriores. Es de que Europa dice, en alguna medida hay que tomar, alguna acción hay que llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desde el momento que está la industrialización agrícola en los países que les enumera Francia, Inglaterra, o entonces de impuestos.
que vemos que los cobró durante más de 300 años. Esa recaudación, con solo, ya les he mencionado, la recaudación del impuesto, el tributo para el nativo, que estaba obligado a pagarlo una vez al año. ¿Pero qué era? Una vez al año, imaginemos, en base al número de nativos que había, y fueron más de 300 años, era para que España se mantuviera durante siglos dentro de esa posición. Pero ¿qué fue lo que hizo? Como no le costó, lo regaló. Como no le costó, lo despalfarró en fiestas, en celebraciones, claro. ¿Y por qué no lo aprovechó? Porque no le había costado, porque no le llevó nada, excepto el haber autorizado a Colón que se embarcara y que se perdiera en el camino. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que vio? Y recordemos que ya se había dado la Revolución Francesa, en la cual, que era lo principal de la Revolución Francesa, cuál era el postulado principal, la libertad del ser humano, la libertad del individuo. El ser humano es libre y por lo consiguiente no tiene por qué estar bajo el yugo de nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace España? Va a empezar a darle libertades que tenía restringidas, que había tenido durante cuánto tiempo. En el caso del Reino de Guatemala, que es lo que nos interesa, ya les he mencionado el Reino de Guatemala, que comprendía los territorios Chiapas y Soconusco, sur de México, todo Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Era un territorio bastante extenso, aunque nunca se iba a equiparar, por ejemplo, al territorio que tenía el Virreinato de la Nueva España. Pero aún así, su territorio era bastante extenso y por lo mismo que era una franja, estaba bastante. Entonces, ¿qué hace? Pretende que en su afán de querer tener mayores beneficios económicos, liberar la actividad comercial. Entonces, para ello, ¿qué hace? Se da cuenta que en el caso del Reino de Guatemala, el único puerto que existía en el Atlántico es el de Santo Tomás de Castillo. Entonces, ¿qué hace? Abrir un nuevo puerto, el puerto de Omoa en Honduras. ¿Por qué? Eso era para contrarrestar aquel poderío que tenían aquí en la capital del reino. Por lo mismo que se habla del Reino de Guatemala, las autoridades centrales, las principales autoridades donde residían aquí en la capital del reino. Por lo mismo que residían aquí en la capital del reino, era donde había un monopolio, había una centralización de poder. Y si existe una centralización de poder, porque aquí están las autoridades principales. Y concerniente a lo económico, aquí en Guatemala se mantenía el control de la economía. ¿Por qué? Todo producto que se quisiera exportar en cualquiera de las otras provincias, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Chiapas o Conusco, tenía que llegar a la capital del reino. Por ejemplo, para ese momento, el producto del cual depende la economía de Guatemala es un tinte de origen natural que va a ser el añil o cochinilla. ¿En qué consiste? En que se siembra unos nopales, ahí el animalito, la cochinilla, que es el que succiona este líquido, luego lo procesan y van a producir marquetas de ese tinte de origen natural para llevarlo a España. Indudablemente, el reino de Guatemala no tenía la gran cantidad de minas de oro y de plata que tenían, por ejemplo, los virreinatos. Piedras preciosas tampoco tenía. Entonces, ¿de dónde iba a depender la economía del reino de Guatemala? Del trabajo de la tierra. ¿Y cómo iban a obtener? Definitivamente un producto que tuviera aceptación en España y en el resto de Europa. Entonces, para eso se ve este tinte de origen natural. Pero para deber de enviarlo, de comercializarlo, se hacían marquetas. Marquetas que se empacaban en cuero de animal. Entonces, ¿quién era el que producía mayor crianza de ganado? Nicaragua. ¿Dónde se cultivaba mucho el producto este? En el resto de las provincias, principalmente Guatemala y El Salvador, también había en Honduras. En el caso de Costa Rica, ya les he mencionado que ahí había una gobernación para auxiliar a quien gobernaba desde aquí, de la capital del reino, al capitán general. ¿Qué sucedía? Nicaragua, productor de Nicaragua, quería vender, por decirles, 25 reses de ganado con El Salvador. No lo podía hacer directamente. Había que trasladar aquellas reses hacia la capital del reino.
Y a la capital del reino acudían aquellos salvadoreños que necesitaban una res, no solo como alimento, sino que para embalar aquel producto, aquel tinte de origen natural. Indudablemente pasaban por el territorio de Honduras, pues seguían, porque tenían que llegar a la capital del reino. Sin embargo, en ese trayecto, ¿qué sucedía? Algunas reses se morían. Pero la res que se moría, pérdida ¿para quién era? Para el que traía aquellas reses a vender aquí, a la capital del reino. Salía con 25 y llegaba con 18. Era pérdida. Pero eso no le importaba a las autoridades centrales. Ellos querían controlar toda la actividad comercial aquí, en la capital del reino. Llegaban algunos salvadoreños que querían comprar algunas reses, las compraban y las tenían que regresar nuevamente a su lugar de residencia. ¿Y qué sucedía? ¿Se le moría alguna en el camino? Perdía. Pero y en la capital del reino, donde se llevaba a cabo la actividad comercial, había controlado totalmente. Ya les he mencionado, la economía de Guatemala dependía de ese producto, de ese tinte de origen natural. Obviamente, había que trabajar la tierra y obtener. Entonces, ¿qué sucedía? Definitivamente, ¿quién trabajaba la tierra? El que un día fue el legítimo propietario del nativo. Pero que de un día para otro, aquella tierra que era de su propiedad, se le quitó y pasó en manos de los españoles. El español, tanto de aquí de Guatemala como el resto de las provincias, se asentaron. Ya les he mencionado que a través del principio de la política agraria colonial, un aliciente que hizo la corona, váyanse, inviertan. Allá compensa la tierra que van a tener. Claro que fue un aliciente, claro que fue una motivación, que no la dejaron pasar tampoco, y se vinieron. En España no tenían tierra, y aquí vinieron a ser dueños de grandes extensiones de tierra, que luego la legalizan a través de la composición de la tierra. Ahí pasaron a ser legítimos dueños, ya tenían un documento legal que los amparaba como propietarios de aquella tierra. ¿Pero quiénes la poseían? Los españoles. Claro, ellos trabajaban la tierra, pero no eran ellos personas. Ahí tenían suficiente mano de obra que les trabajara. Aunque no fue un trabajo, fue una explotación. Sin embargo, ¿cómo se llamó? Repartimiento. Recuerden que en el momento que son emitidas las leyes nuevas, a través de una real cédula, recordemos, real cédula, documento legal emanado por la corona española. Por una real cédula emanan las leyes nuevas en el año de 1542, y ¿qué se dice? Que a partir de ese momento se suprime totalmente la esclavitud y toda forma de esclavitud virtual. Esclavitud virtual, repartimiento, encomienda, mandamiento. ¿Pero qué hizo la corona? Ellos emitieron allá su real cédula, la orden, la ley. ¿Será que en realidad se preocuparon de ver que la cumplieran? Pero de vez en cuando andaban algún visitador por quejas que llegaban o solo a ver qué era lo que estaban haciendo. Y aquí eran abusos, explotación, esclavitud. ¿Qué decía la ley? No, es que había que pagarles. A lo cual el español pagaba lo que quería. Imaginemos, si estamos en pleno siglo XXI, existe un salario mínimo y en el interior no cumplen con él, no digamos cuántos siglos atrás. Y la corona no estaba pendiente porque nunca ningún rey español se desplazó a estas tierras. Y un agravante más. Aquí el español, como sabía que no lo controlaba, hacía lo que quería. Abusaba en lo que quería. Y hay un adicional. Recordemos, el mestizo del área rural, que no tiene ubicación en la sociedad. Entonces, ¿a dónde va? A refugiarse. Como quien dice, no importa, denme lo que sea. Yo ofrezco mi trabajo, doy mi mano de obra, pero solo donde comer, lo mínimo, y techo, que era solo subsistencia. A lo cual el español no dijo, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Le vamos a pagar? No explotó. Pero donde no tenía ubicación, había que ubicarse en algún lado. Y ahí encontró.
formó las rancherías, dando su fuerza de trabajo. ¿Y quién mantenía el control? España lo quiso mantener, pero quien mantenía control eran las autoridades centrales de aquí, del Reino de Guatemala. Entonces, ¿qué hace la corona? Bueno, ante lo que se da, demos libertades para que los demás provincianos estén contentos con las autoridades españolas. Ya, una de las primeras medidas, abrir el puerto en el Atlántico, en Honduras, el puerto de Omoa. Y como, según la Revolución Francesa, ¿cuáles eran los postulados? Igualdad, o sea que igualdad de trato para todos. Entonces, ¿qué hizo España? Abrió esos puertos, abrió también uno en Nicaragua. ¿Y qué fue lo que hizo? Algo que venía molestando a todos los que residían aquí, la centralización de poder. Entonces, ¿qué hace? Crear el régimen de intendencias por medio del cual da libertad para comercializar. Como quien dice, el nicaragüense quiere comerciar con el salvadoreño, pues que se junten en un punto, ganan los dos. Un precio. El que lograba obtener este tinte de origen natural, lo traía, lo trabajaba la tierra, obtenía el producto y tenía que trasladarse a la capital del reino a vender su producto. Aquí en la capital del reino, o bien en el camino, ¿quiénes les caían? Los corregidores o los alcaldes mayores, quienes ellos le compraban al precio que querían. ¿Por qué? Porque aquí en la capital del reino estaba la familia Isinena, que mantenía el control comercial. ¿Y cómo lo va a mantener? Le va a comprar a todos aquel que le lleve este tinte, lo traslada para España y allá lo comercializa con el resto de Europa. Claro, al no haber surgido todavía la revolución industrial, esos tintes que provenían del Reino de Guatemala tenían muy buena aceptación. De ahí la razón por la cual la economía de Guatemala fue muy próspera, pero a costa del trabajo de la tierra. Puesto que no tenía minas como las tenían los virreinatos. Minas de oro y de plata. Y piedras preciosas tampoco tenía. Entonces la familia Isinena llegó a tener tal monopolio, tal poder en la actividad comercial, que llegó a tener una flota en la cual trasladaba el producto del Reino de Guatemala y de una sola salida en el Atlántico, el puerto de Santo Tomás de Castilla, tenía un monopolio total. Y lo trasladaba ¿a dónde? A los puertos de Cádiz y de Flandes en España. Y ahí ellos lo vendían. Imagínense cómo era de cotizado y de codiciado ese producto. ¿Quién era el que más ganaba? La familia Isinena. Y si no, miremos, la familia Isinena, cuando se da el terremoto de Santa Marta, en lo que actúa en este momento en la antigua Guatemala, se traslada a la ciudad, al Valle de la Virgen o de la Asunción, aquí donde encontramos en la Nueva Guatemala en la Asunción. Miremos, por ejemplo, en la Plaza Central, ese pasaje Isinena, donde está el portal del comercio. Ese le pertenecía, era de la propiedad de la familia Isinena, imaginemos. Eso era lo que tenía ahí en la Plaza Central. ¿Por qué? Controlaba el comercio. Aparte de todo lo que tenía a sus alrededores, sino digamos lo que tenía en el área rural. Y a la fecha, la familia Isinena todavía persiste, claro, sus descendientes. Después de cuántos siglos. Y que siguen manteniendo cantidad de tierras. ¿Producto de qué? Váyanse, allá ahí. Y se vinieron. Y sí que lograron. Vamos a ver, Ingrid, ¿qué dice la familia? Vamos a ver. ¿Qué dice la familia Isinena? Son originales de acá de Guatemala. Ellos vinieron de España, fueron españoles peninsulares que un día se trasladaron de allá de la península de España para acá, a sentarse aquí encontraron tierras, se les dio, luego con la composición compraron tierras, tuvieron la posibilidad, y ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a hacerse una gran fortuna, de un gran riqueza, al punto de que lo que primero se les asignó, luego lo compraron, y luego siguieron comprando más. Y como les decía, y tienen todavía grandes propiedades, y la familia Isinena, claro, los de ahorita son descendientes, de los que un día llegaron desde que se llevó a cabo la colonización. O sea, que eran españoles peninsulares que vinieron de España,
se asentaron y aquí se mantuvieron. Claro, recordemos que los que venían de España, nacieron en España, aquí se les consideraba y se les llamaba españoles peninsulares. Por ejemplo, una familia venía con 2 hijos y aquí tenía 2, los otros 2 ya no eran españoles peninsulares. ¿Cómo los catalogaron? Como criollos, que al final eran hijos de padre y madre española, pero que no nació allá, sino que nació aquí en América. Entonces, ¿qué hace con eso o cuál es el mensaje del español? Que no es español peninsular, sino que es criollo. Claro, ya les he mencionado, el criollo tenía una posición social, una posición económica, tenía derecho a la educación, tenía muchos beneficios, excepto que no podía llegar a ocupar un alto puesto público, puesto que los puestos públicos venían de España. Entonces, ¿qué hace la corona española? Digamos, ante esa centralización comercial, ante esa centralización de poder político y económico, que dice, bueno, demos libertad y creamos el régimen de intendencias. ¿Y qué era lo que se perseguía con el régimen de intendencia? Que ya hubiera libertad para comercializar. Al punto que cuando se creó el régimen de intendencias, vemos que la división política administrativa del Reino de Guatemala, prácticamente después de que se crearon el régimen de intendencias, habían 4 intendencias, la de San Salvador, la de Ciudad Real, la de San Salvador en El Salvador, Ciudad Real en Honduras, la de Nicaragua en Nicaragua, y una más, y la gobernación en Nicaragua, en Costa Rica, perdón. Aquí no habían en Guatemala, porque aquí había las autoridades centrales. Posteriormente crearon alcaldías mayores para mantener el control. Que ya como quien dice, ya no se enojen porque hay que llegar a dar cuentas allá, hay que comercializar en la capital del reino. Ya tienen autoridades. Por ejemplo, ¿dónde van a haber alcaldías mayores? Van a haber alcaldías mayores, por ejemplo, en Costa Rica. Van a ver aquí en Guatemala, van a ver en Suchitepeques, Sololá, Escuintla, Zacatepeques, Chiquimula, aquí en Guatemala, pero están las autoridades centrales. ¿Por qué? Porque tanto los corregidores como los alcaldes mayores van a tener gran monopolio en los repartimientos, por ejemplo, en el de Enseres. Recuerden que el de Enseres era el corregidor que obligaba al nativo mayor de 50 años, ¿para qué? Y eran los enseres, que él sabía que iba a obtener beneficios económicos. Y el que no lo lograba vender, ¿qué le decía? Usted mire cómo lo paga. ¿Qué fue eso? Esclavitud. Que definitivamente, quienes mantuvieron el control, los corregidores y los alcaldes mayores. Entonces, por eso pues crearon unas alcaldías mayores en las demás provincias. Precisamente como que dice, vamos a repartir y que no haya el descontento únicamente hacia las autoridades centrales, residentes aquí en la capital del reino. Claro, digamos que fue un experimento que hizo la corona española para mantener contentos a todos los que se encontraban en esos territorios. Y como ya había surgido la revolución industrial, perdón, la revolución francesa, que uno de sus postulados era la libertad, que haya libertad de comercializar, que cada quien comercie con quien quiera. Y en un momento dado, ¿qué hizo la corona española? Abrió otro puerto en Nicaragua, en el Atlántico, para que ya no fuera el comercio solo de aquí, de Guatemala, la familia Incinera, que no. ¿Qué fue lo que hizo? Quitó un monopolio ahí, pero lo llevó a los otros lugares. Pero al final, ¿quién lo comercializaba? Los españoles. ¿Producto de qué? Del trabajo del nativo al que era esclavizado, el que era sojuzgado por parte de los españoles. Sin embargo, esas políticas borbónicas de los reyes borbónicos, si lo vemos en relación a otorgar libertades comerciales y evitar esa centralización de poder, prácticamente, ¿qué es lo que se convirtió en la implantación, como les decía, del régimen de intendencias? Miremoslos ahorita, en el año 2023. Vemos, ¿qué es lo que tienen las autoridades? Aquí tienen una centralización de todas las dependencias. ¿Y qué es? Para mantener el control, por ejemplo, de lo que es el cobro de los impuestos. Ahorita, ya hace poco fue que se creó una nueva sucursal, digámoslo así, por ejemplo, de migración. Un petenero, por ejemplo, quería sacar su pasaporte. Obviamente no tenía para el pasaje en avión,
¿Cómo lo tenía que hacer? Transporte terrestre, en bus. ¿Cuánto tiempo le lleva trasladarse de allá para la ciudad capital para venir a sacar el pasaporte? Imaginemos que calculaba llegar a buena hora y llegaba y había encerrado. ¿Dónde pasaba la noche? Donde él pudiera. Pero ese pasar la noche, ¿qué es? Perdón, tiene que pagar, necesitaba dinero. Imaginemos, después de haber viajado, haber arriesgado en el trayecto, invertir, dónde poder pasar la noche, comer. Y si para mala suerte le faltaba un requisito de los que pedía migración, su viaje era de balde. Era innecesario. Entonces, ¿qué creo como consecuencia? Descontento. Y es donde muchos guatemaltecos decían, pero ¿por qué? Que estaban en el interior, ¿por qué tener que ir hasta la capital a sacar un pasaporte? Claro, se ha ido abriendo un poco. ¿Por qué? Porque no les interesa que haya más, porque entonces allá va a haber más lo que se obtenga, ya va a empezar a tener otros caminitos, ya va a pasar por otras manos y no llega la recaudación completa. Miremos cómo el pasaporte, cuánto cuesta y cada día le van aumentando. Y les estoy ejemplo de uno. Miren, por ejemplo, quien recauda los impuestos, la SAT. ¿Cómo se llama? Superintendencia. Super. Imaginemos, super, ¿qué quiere decir? Lo máximo. Control total. ¿Pero por qué ese control? Porque quiere tener la certeza que tenga toda la recaudación. ¿Para qué? Para invertirla. ¿Para beneficio de la sociedad de Guatemala? No. Para ver quién se lleva más. Ahí está, el alto índice de corrupción que cada día va en aumento. Veamos, por ejemplo, el pago del IVA. Al principio, el IVA se nació con un 10%. Luego hubo reacción negativa de la población, lo vamos a ver más adelante, en su momento que nace, y le bajan al 7%. Algunos recordarán o les han platicado que se decía, el producto cuesta tanto más el 7%, un total de tanto. De repente, subió al 10%. Todavía lo reportan. De repente, ¿y dónde está el IVA? Ya va incluido en el producto. Y así nos dimos cuenta que subió del 10 al 12 y de repente que ya lo tenemos en más y no nos hemos dado cuenta. Todo ese impuesto que se recauda, a nosotros nos lo quitan, a todos los guatemaltecos, en toda compra que hagamos. ¿A dónde se va? El comerciante tiene que reportarlo a la SAT. Aparte que lo reportamos todos, ¿verdad? Pero no hemos notado que, por ejemplo, grandes comercios, que a ellos les ha llegado el SAT, el impuesto es el IVA que hemos pagado. Y de repente nos enteramos que no lo quieren pagar y de repente que se los perdona. ¿Quién se quedó con ese beneficio? ¿Quién tiene el control económico aquí en Guatemala? ¿Y quién lo tiene? Ahí está, el CACIF. Pero sería permitido, ahí está el monopolio. El monopolio que en la época colonial, ¿quién lo constituía? La familia Isinena. Oscar, ¿qué dices? El impuesto al combustible, ahí está. Y si seguimos enumerando, sí, tenemos un montón. Pero al final vemos, por ejemplo, ese incremento en el tránsito. Imaginemos la cantidad que se obtiene de todo eso. ¿A dónde va a parar? Claro, ¿cuál es lo que dicen? Al pueblo. Mentira, al pueblo no le llega nada. Veamos en este momento la canasta básica. Solo le quedó canasta, porque como básico cada día va en merma. Cada día hay menos productos que son parte de la canasta básica. ¿Y quiénes se siguen enriqueciendo? Los grandes comerciantes. ¿Quiénes somos los que nos toca pagarlo? ¿Querramos o no querramos? Aquí estamos el resto de los guatemaltecos, que en todo lo que consumamos ahí estamos pagando el impuesto. Sin embargo, los grandes comerciantes son los grandes evasores de los impuestos. Pero eso no es de ahorita. Ahorita decimos, nos extraña. No, si eso viene desde la colonia. Aquí estaba la centralización, aquí en la capital del reino, que residía aquí en Guatemala. Entonces, ¿qué dijo la corona? Bueno, creamos el régimen de intendencias, démosles libertades de comercializar, quitar ese monopolio. Claro, eso no le cayó nada bien a la familia Isinena, ni a todos los que tenían la centralización económico-político aquí en Guatemala. ¿Y qué creó? Mayor descontento hacia la corona. Y luego estaba que según, de acuerdo a los postulados de la Revolución Francesa, la libertad
Ya les he mencionado, el criollo. El criollo tenía acceso a la educación. Y tenía buena educación. El nativo no. Ni siquiera leer y escribir se le enseñó, porque la iglesia no cumplió. Tenía una posición en la sociedad. Tenía riqueza, era de los padres, pero al morir se sabía que él iba a heredar tierras en cantidades. Recordemos, el español peninsular tenía el privilegio de que el que va a venir desde España con un puesto, un corregidor, un capitán general, un alcalde mayor del pueblo de españoles, un virrey. O sea que desde que salía con su nombramiento, ya sabía que iba a tener una buena posición económica, social y política aquí en Guatemala, o en cualquier virreinato, o en cualquier capitanía general. Sus hijos que nacían aquí tenían privilegios, pero nunca iban a llegar a ocupar un alto puesto público. Y recordemos que aquel que salía con su nombramiento de España, no le importaba que tuviera que pagar un impuesto, porque con el tiempo que iba a quedarse aquí se iba a reponer. Entonces, ¿qué da como resultado eso? Indudablemente, que va a crear esas otras oficinas, digamos, esas intendencias. Va a crear, por ejemplo, en Honduras, Comayagua, ya les dije, en El Salvador, San Salvador, en Nicaragua, aquí va a crear más, dar libertad. ¿Para qué? Como quien dice, que estén contentos conmigo, pero siempre queriendo mantener el control. Sin embargo, las autoridades centrales no les gustó en lo más mínimo esa medida adoptada por las autoridades españolas, por los Borbones. ¿Y qué fue lo que trataron? Nuevamente de mantener el control económico. Como les decía, imaginemos la familia Isinena para llegar a tener una flota. Era la que trasladaba ese producto, ese tinte de origen natural. Sin embargo, en el momento que se da la revolución industrial, prácticamente surgen los tintes de origen artificial. Ahí eso viene la decadencia económica para el reino de Guatemala. Porque eso era lo que dependía Guatemala. El mercado que tenía ese tinte, aunque en el camino se iba quedando. Digamos, por ejemplo, el café. ¿Quién lo siembra? El dueño de la finca. A sembrar. ¿Después de cuánto tiempo echar el fin? No. Entonces viene el acarreo. Ahí es el contratista, que es el primero que va a obtener un beneficio económico. ¿Por qué? Por ir a traer gente para la cosecha de café o bien para la caña en el sur. Finalmente, pero ¿quién es el que obtiene el mayor producto? Y tomando en cuenta la calidad del café de Guatemala, ellos son grandes cafetaleros. ¿A costa de qué? De la mano de obra del guatemalteco en el área rural. Existe un salario mínimo, pero no se cumple. Si no se cumple aquí en la ciudad, mucho menos en el interior. Gremial de cafetaleros. ¿Cómo no está la gremial de cafetaleros? Ana Café. Miren cómo está. ¿A costa de qué? De la mano de la explotación, porque sigue habiendo una explotación de la mano de obra del guatemalteco. Si se da eso en el siglo XXI, en el año 2023, no digamos cuántos siglos atrás se iba a dar. ¿Y cómo no iba a haber descontento de las autoridades centrales cuando se liberó la actividad comercial? No les convenía. Y al final vemos que quiénes son los que empiezan ya con, digamos, a raíz de toda la Revolución Francesa, luego la Revolución Industrial, ¿qué se da? El surgimiento de la ilustración en Europa. ¿Y qué es la ilustración? La ilustración no va a ser más que cuando empieza a ver, recordemos que con anterioridad, ¿dónde radicaba el mayor centro de conocimiento? En la iglesia. Eran los que tenían más conocimiento de todo, que se les llamó los enciclopedistas, porque sabían mucho. Después surge la ilustración, entonces ya empieza aquella revolución intelectual, que ya no sea privilegio de unos pequeños grupos, sino que ya sea para todos los que habitan en un determinado territorio. ¿Qué es eso? Libertades. Sin embargo, ¿será que en este momento gozamos totalmente
de una libertad plena. No, todavía tenemos restricciones. Nos restringen en muchos aspectos. Y estamos en el siglo XXI, de mucho desarrollo tecnológico. Digamos, ¿en qué mundo estamos ahorita? Pero ¿será que todos tenemos? Lo tenemos. Cuando la situación económica realmente vemos que cada día, en lugar de ir mejorando, cada día está más restringida para ciertos sectores. Ya les digo, la canasta básica, todo va para arriba, y los salarios para abajo, no se mantienen. Ya no alcanza. Por eso es que no hablamos de una canasta básica, hablamos de la canasta, pero cada día lo básico va en merma, numéricamente va bajando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la corona española? A través de la implantación del régimen de intendencias, dar libertades comerciales, y sabemos qué es lo que mueve al ser humano, la economía. ¿Y la economía qué es? El comercio. Entonces, claro, con la ilustración, claro que hay un apogeo intelectual. Claro, que ya empiezan a darse otros movimientos. Vemos todos esos movimientos que se dan en Europa, todas esas nuevas ideas. Claro, primero se dan en Europa y luego llegan a la América. Empezando una nueva etapa para todos todos los territorios que dependían de la corona española. Y la economía de Guatemala se viene abajo con el surgimiento de los tintes artificiales. ¿Para qué comprar tan caro un producto que viene de tan lejos cuando ya están los tintes artificiales? Entonces eso repercute en la economía de Guatemala, que todavía tiene su último auge con la grana posterior a la independencia, pero que ya no va a depender totalmente la economía de eso. Vemos en este momento tenemos diversidad de productos de los cuales depende la economía. ¿Por qué? Porque no se mantiene todos los años. Vemos que tiene alzas, tiene bajas. El café, por ejemplo. Ahorita, ¿cuáles son nuestros productos? El café, el azúcar, la caña de azúcar. Y hay otros productos alternos. Tenemos cardamomo, tenemos la flor, etcétera. ¿Pero por qué? En ese momento lo único que se dependía la economía del Reino de Guatemala era a través de el tinte de origen natural. ¿Alguna pregunta? ¿No tiene ninguna pregunta, algún comentario de esto? Bueno, claro, la corona española siempre que veía su bienestar, lo que representaba beneficio, y más que todo, en riqueza, puesto que se fue quedando un poquito rezagada, y lamentablemente, después de toda la riqueza que obtuvo España durante ¿cuántos años? Ya se los he comentado, termina la dominación española y España está en la misma crisis económica de cuando se había dado el descubrimiento de América. ¿Por qué? Mala administración. Y la mala administración, ¿qué era? La corrupción, como les decía. La recaudación de impuestos no iba al 100% para allá, se iba quedando en el camino. Ahorita nos admiramos de la corrupción, pero esto no es nuevo. Esto los españoles vinieron y nos enseñaron. Claro, que ha ido en aumento. Claro que estamos en el siglo XXI, pero la corrupción sigue incrementándose. ¿Pero qué es lo que decimos? Pero no solo somos nosotros, hay otros países peores, ¿no? Pero es que nosotros tenemos que ver nuestro beneficio. Vemos, por ejemplo, las carencias que tiene Guatemala en salud. Guatemala es un pueblo enfermo. Han dado solución a todo ello las autoridades que han pagado. Apenas unos cuantos hospitales para la demanda que hay. La educación. Pero eso es conveniente. Porque un pueblo a menos conocimiento tiene, más fácil poder engañar. A más conocimiento ya no nos dejarían. Sin embargo, por lo mismo que estamos en este momento, ya hay personas que por voluntad propia, por iniciativa propia, ya quieren saber más, conocer más, educarse más, culturizarse más. Y encima, un agravante más, la población está creciendo en una forma desmedida y las autoridades no mantienen el control. No lo mantuvieron en la época colonial, mucho menos en este momento, donde ha crecido la población. Y luego, acontecimientos que se nos han venido a nivel mundial, todo eso tiene que repercutir. Claro, en ese momento, la Guatemala, del Reino de Guatemala,
Porque hay que tomar en cuenta que habían españoles peninsulares aquí, en la capital del reino, pero también habían en las principales ciudades, por ejemplo, que se encontraban en las provincias de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Lo único que no tenían los privilegios que tenían quienes residían aquí en la capital del reino. Y que eso se ha venido dando desde cuándo. Y que se sigue dando todavía. Esa centralización, como repito, centralización de poder, centralización que se da aquí en la ciudad. ¿Quiénes salen damnificados? Todos aquellos que tienen que trasladarse hasta la ciudad para llevar a cabo un trámite. Y la economía, ya les decía, el control económico en Guatemala, ¿quién no tiene? El CACIF. ¿Qué controla? Ahí está el gremio cafetaleros, el gremio azucareros, todos. Ellos son los que ponen precios. Claro, ellos nunca van a perder. ¿A costa de qué? De la explotación de la mano de obra del guatemalteco. A pesar de la Constitución dice que está abolida la esclavitud, pero si la esclavitud se abolió desde que se emitieron las leyes nuevas en 1542, a través de una regla cédula. Estamos, ¿cuántos siglos han transcurrido? Y se sigue dando, claro, no con el término esclavo, no bajo el término esclavitud, pero sí hay otras formas de hacerlo. Y que se han venido haciendo durante toda la época, durante todos este transcurso de siglos que se ha dado. Y que si nos damos cuenta de la dominación española para acá, ¿cuántos siglos han transcurrido? ¿Qué tanto hemos avanzado? Claro, como les digo, a las autoridades les interesa, quienes van en busca del poder, miremos el contienda electoral que pasó, ¿cuántos candidatos? Ahí estaban los primeros ignorantes. Y se sigue. A ver, que realmente cuando esto alguien va a venir y va a tratar de que realmente Guatemala sea una sociedad con educación, con cultura, con conocimiento. Pero entonces, si eso se diera, tengámoslo por seguro, que Guatemala será otra Guatemala. Claro, no solo está en manos de las autoridades, todos los guatemaltecos tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que buscar por nosotros mismos, educarnos, formarnos bien. No solo para beneficio propio, familiar, comunidad y en un momento toda Guatemala. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, dejémoslo aquí. El día de mañana tocaría clase con ustedes, pero como hay examen, entonces nos tocaría hasta la otra semana. Sé que mañana hay examen, luego tienen tiempo para estudiar, estudien, traten de acumular el mayor número de puntos. Ya les he mencionado, el examen lo hago por la plataforma de Moodle, que ustedes tienen que saber cómo entrar ahí. A más puntos acumulen, recuerden, más fácil les va a resultar poder acumular más zona y por lo consiguiente aprobar el curso. Así es de que feliz noche para todos. Estaríamos la próxima semana nuevamente en clase, el lunes y en examen, pero ahí no nos vemos, ni nos oímos, ni sabemos de nosotros, ¿verdad? Así es de que estudien, organícense bien y continuamos. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches.